1. Mi mamá nunca le ha tenido miedo a esas cosas, y según mi abuela, de chica mucho menos. Esto pasó en los años 70, cuando se mudaron a una casa grande al sur de la Ciudad de México. Una casa vieja, montada sobre una loma, con vista al bosque, aislada. Tenía 2 pisos, sótano, patios traseros y una capilla en ruinas al fondo del terreno. De esas casas que ya no se construyen, silenciosas por dentro y húmedas aunque no llueva. Mi abuela se había casado con un hombre que tenía dinero, viudo, de carácter raro, de esos señores que no levantan la voz, pero te hacen sentir que mejor no les hables. Él ya vivía en esa casa desde antes, solo. Desde el primer día, mi abuela y sus hijas sintieron que algo no estaba bien, que la casa era bonita así, pero se sentía como si siempre fuera domingo por la tarde. Mi mamá no, ella siempre fue distinta. Andaba sola por los pasillos largos, entraba a los cuartos cerrados, se metía a la cocina de noche, caminaba en los jardines traseros, entre los árboles, donde los demás escuchaban pasos que nunca se veían. Dicen que una vez la vieron hablando sola en la parte de atrás, y cuando le preguntaron con quién hablaba, dijo: «Con la señora de los dientes negros», y luego se rió. Mi abuela no quiso preguntar más. Detrás de la casa, bajando por una escalinata rota, había una capilla derruida, con techos colapsados y una torre a medio caer. Un día vieron a mi mamá caminando sobre esa torre, descalza, con los brazos abiertos, como si no sintiera vértigo, como si supiera que no se iba a caer. La quisieron bajar a gritos, pero ella bajó tranquila. Quería ver qué había del otro lado. En la casa pasaban cosas, siempre. Luces que se encendían en habitaciones vacías. El teléfono sonaba de madrugada y al contestar no se oía nada, solo estática. La estufa se encendía sola. Había una canasta de ropa en el cuarto de lavado que aparecía movida, incluso cuando nadie bajaba. Los espejos amanecían con marcas de dedos, pero eran marcas pequeñas, como de niños. Una tía que se quedó dormida en el cuarto de huéspedes juró que alguien le tocó los pies en la madrugada. No se volvió a quedar ahí nunca. Otro tío, ya mayor, se encerró una vez en el baño y salió pálido, diciendo que vio un gato mirándolo desde adentro del excusado. El señor con el que vivían, el esposo de mi abuela, nunca decía nada y lo más raro, nunca estaba cuando algo pasaba. Mi mamá, en cambio, nunca reaccionaba, como si nada fuera suficiente para asustarla. El despacho del señor era lo peor. Nadie entraba, pero decían que olía raro, como a humedad y medicina. Una vez mi mamá sí entró. Cuando salió, dijo que había una caja con dientes adentro. Nadie le creyó, hasta que años después mi abuela confesó que sí, que había una caja de metal cerrada con llave, que pesaba poco y sonaba como si tuviera piedritas. Nunca supieron qué era. Pero lo peor fue lo de la vela. Empezaron a notarlo poco a poco. A medianoche, desde la escalera del sótano, se veía subir a alguien con una vela encendida. No una lámpara, no una linterna, una vela de cera blanca. Esa cosa, porque nadie le decía persona,
Salía de abajo, cruzaba la sala sin ruido, subía la escalera y desaparecía por el pasillo. Siempre igual, 12 de la noche subía, 4 de la mañana bajaba. Mi abuela nunca preguntó, nadie lo hacía. Era como una regla no escrita, pero todos sabían que no había que salir a esas horas, ni pasar cerca del pasillo, ni siquiera mirar directo, y menos intentar bajar al sótano. El señor nunca habló del tema, pero su silencio era suficiente. Ignorarlo era su forma de protegerse. Una noche, 2 de las hermanas de mi mamá la despertaron. Tenían sed, pero no querían bajar a la cocina solas. Les daba miedo. Ella les dijo que no molestaran, que se esperaran, pero insistieron, porque era justo la hora en que subía la vela. Mi mamá se levantó, caminó con ellas, y ahí lo vieron. La cosa venía subiendo desde el sótano, tenía la vela en la mano. La flama apenas iluminaba su cara, pero lo que se alcanzaba a ver era más que suficiente para aterrorizar. Facciones torcidas, piel como plastificada, boca enorme, ojos hundidos. Pero lo peor era el movimiento. No caminaba, flotaba. Apenas tocaba el suelo como si se deslizara. Las niñas se quedaron paralizadas, pero mi mamá se acercó. Le apagó la vela con los dedos. Al instante la cosa se desvaneció, pero no se fue del todo. Esa misma noche, la hermana más chica entró en shock. No volvió a hablar, ni siquiera a responder con la cabeza. Se quedó así para siempre. La otra, la de en medio, murió dormida. No tuvo paro, no se atragantó, simplemente no despertó. Dicen que fue del susto, pero el susto no deja marcas en el corazón, y el médico nunca encontró explicación. Después de eso, nunca volvió a verse la vela, ni pasos, ni luces, ni nada. La casa quedó en silencio. No volvieron a ver la vela, ni la figura, ni los espejos con marcas, ni la canasta movida, ni el gas abierto en la madrugada. Como si al apagar esa flama, se hubiera apagado aquello que sostenía todo lo demás. Mi abuela siempre dudó. Decía que en vez de terminarlo, solo lo pusieron en pausa, que las cosas que entendemos no desaparecen, se esconden, se quedan quietas, esperando que alguien las vuelva a ver. Pero desde entonces, nunca más volvió a pasar nada. A veces le preguntamos a mi mamá si se arrepiente. Siempre dice que no, pero a veces en silencio se frota los dedos como si todavía sintiera el calor de esa vela. Me ha dicho que a veces sueña con aquella casa en la loma. Dijo que en el sueño está parada en el pasillo de esa casa, todo oscuro, y que trae en la mano un encendedor de esos rojos, desechables, que sabe que no debería, pero lo prende, y que en cuanto lo hace, la vela vuelve a estar ahí, encendida, solita, flotando, y detrás de la luz, aquella figura. Dice que en el sueño la ve bien, ya no es como cuando era niña, ahora ve la cara completa y que es la cara de una mujer.
Una mujer con los labios rotos, el cuello inclinado como si se hubiera quebrado y los ojos muy abiertos, muy tristes. Dice que en el sueño lo sabe, que no necesita que nadie se lo diga. Es la exesposa de aquel señor, la que vivía ahí antes, la que nunca se mencionó, la que, según rumores, había muerto en un accidente dentro de esa misma casa. Mi mamá siempre se despierta antes de que la figura se le acerque, pero en el sueño nunca apaga la vela. Solo se queda ahí mirando cómo arde. Yo creo que hay cosas que, aunque se apaguen, no se van, se quedan en los rincones esperando. Y bastaría con un encendedor, un cerillo, una chispa para volver a espantar. Dos. Sospechaba que el padre de mis hijos estaba saliendo con otra mujer. Cuando lo confirmé, no le hice escenas ni le rogué. Simplemente me salí de la casa, me llevé a los niños. ¿Tú crees que me pidió perdón, que me buscó, que intentó ver a sus hijos? Nada, tiene meses que no habla con ellos. Nos fuimos el día en que ya teníamos dónde quedarnos. No fue lejos, de Toluca a Ocoyoacac. En uno de esos fraccionamientos nuevos, todos idénticos, como si los hubieran cortado con molde. Una casita modesta de 3 recámaras dentro de un condominio cerrado con pluma de acceso, caseta, cámaras y vigilancia privada que solo servía para aparentar seguridad. Nos la ofrecieron como nueva, pero no era cierto. Se notaba que alguien ya había vivido ahí. La madera de las puertas estaba grasosa, en donde uno siempre pone las manos. En el piso quedaban marcas claras de donde había estado una lavadora y un refrigerador. Y en las esquinas olía raro, como a encierro, como a polvo viejo que no se ha ventilado nunca. Te cuento esto porque todavía no sé si lo que pasó en esa casa tenía que ver con los inquilinos anteriores o con algo que ya estaba ahí desde antes de que la construyeran. Yo me quedé con la recámara principal, los niños se repartieron las otras. La mía tenía un cancel de vidrio enorme que daba a un jardincito. Su propósito era dejar entrar la luz al cuarto, muy al estilo de esas casas prefabricadas donde todo es diseño, pero no hay alma. Desde la primera noche el silencio era raro. A pesar de que se oía lejano el tráfico de la autopista, adentro la casa se sentía apagada, muerta. El tercer o cuarto día que desperté ahí, lo vi por primera vez. Una marca de mano en el vidrio. Una mano rojiza, como si alguien con los dedos húmedos hubiera presionado contra el cristal. Estaba a la altura de mi cara. No sabía si era una broma, si alguien había entrado, o si la había puesto yo y no lo noté. Aunque esto último no tenía sentido. Agarré una blusa sucia del cesto, se la pasé y se embarró. La mancha todavía estaba fresca. Le rocié limpiador multiusos y le pasé encima 2 toallas de papel. No dejé rastro y aún así no pude dejar de pensar en eso. ¿Quién la hizo? ¿Por qué? No estaba ahí cuando llegamos, eso era seguro. Mis hijos tenían entonces 10, 13 y 15 años. La mano era de alguien grande,
De los 3, tal vez solo el de 15 podría haberla dejado. No había sangre chorreada, ni cristales rotos, ni huellas de entrada. Tampoco dije nada, solo me quedé atenta. Me pareció raro, pero no lo suficiente como para hacer un escándalo. 2 días después, otra vez. Mismo lugar, misma mano, fresca. Me acerqué. No tenía olor. Pasé el dedo, me lo llevé a la boca. Inmediatamente escupí. Sí, era sangre. Me quedé helada. Limpié todo otra vez, pero esta vez algo cambió. Ya no lo vi como una travesura. Pensé en preguntarle a mis hijos, pero me contuve. Mejor era cachar al responsable. Por la noche puse una trampa improvisada, unas latas colgadas detrás de la puerta. Si alguien la abría, haría ruido. El primer día, nada. El segundo, tampoco. Pero al tercero volvió a aparecer la mano y la trampa no se activó. Ese día me quebré un poco. Me senté en el filo de la cama viendo el vidrio desde lejos. Por primera vez pensé que esto no tenía una explicación lógica. Les medí las manos a mis hijos. Les pedí que las dibujaran en un cartón. Pensé que si eran culpables se iban a poner nerviosos, pero no. Lo hicieron tranquilos. Las comparé. No coincidían. Una tarde todo eso se lo conté a mi prima. Me dijo que su esposo trabajaba en un laboratorio forense. Me propuso llevarle una muestra. Fuimos a colectar la supuesta sangre a mi recámara. Cuando entramos, para mi sorpresa, ahora había 2 marcas. Las 2 manos completas, la derecha y la izquierda. Mi prima se llevó la muestra. Una semana después me marcó. Sí, era sangre, pero no podía determinar de quién, no sin una muestra para comparar. A pesar de todo esto, me sugirió una cosa totalmente diferente. Ver el problema por otro lado, que hiciera una limpia, que rezara, que no dejara que esa situación creciera. Accedí. Vinieron a hacer la limpia una señora con su hija. Humo, oraciones, agua bendita. Nada. Ni reacción negativa, ni mejoría. Todo quedó igual, un silencio raro, un ambiente inquietantemente neutro. Esa misma noche algo me despertó. Un frío gélido, pero no era dentro de la casa. Abrí los ojos, estaba descalza, afuera en el patio frente al cancel, despierta pero congelándome. Miré hacia adentro de mi recámara y encontré que había alguien acostado en mi cama. No exactamente acostado. Estaba sentado con los brazos largos sobre las piernas. Las manos eran grises, grandes, la cara igual, piel ceniza, surcos negros como si fueran arrugas pintadas y unos ojos espantosos. No me miraban directo, pero sentías que te veían. Quise moverme, no pude. Quise entrar, pero no sabía qué era esa cosa. ¿Por qué estaba en mi cama? Abrí el cancel con miedo.
En cuanto se abrió el vidrio, la figura desapareció. No se desvaneció. Simplemente ya no estaba. Entré, vi mi mano. Mi mano derecha estaba llena de sangre. Me acerqué al vidrio. Ahí estaban las 2 marcas anteriores. Coloqué la mía justo al lado y encajaba perfecto. Era mi mano, y eso fue lo que me hizo temblar. No tenía sentido. No me estaba inventando cosas, eso era real y estaba pasando sin que yo pudiera evitarlo. Lo peor vino después. Si no limpiaba las marcas, aparecían más y más. 3, 4, 5. Cada noche una nueva mano de sangre, como si me levantara una y otra vez y estampara mis manos en el vidrio. Hablé nuevamente con mi prima. Me ayudó a hacer una prueba. Y en la prueba resultó que sí era mi sangre. Ahí cambió todo. No era algo paranormal, era algo peor, un trastorno, algo mental. Yo hacía eso, dormida, sin darme cuenta, sin tener ni un solo recuerdo. Intenté grabar. ¿Y sabes qué es lo que se ve en la cámara? Me veo yo despertando e inmediatamente terminando el video que podría documentar aquellos eventos. Como si yo misma no quisiera dejar evidencia. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue una noche cuando me di cuenta que las marcas ya no solo se proyectaban en el vidrio. Empezaron a subir por el cancel, como si me empujara de puntillas, como si trepara con las manos. Mancharon el marco, luego la pared, después el techo. Yo no alcanzo el techo, ni aunque me suba en una silla. Ahí entendí que no era yo, o que no solo era yo, que algo más estaba usando mi cuerpo, mi sueño, mi inconsciencia. Y si me estaba llevando al techo, ¿qué seguiría después? No me esperé a averiguarlo. Ese mismo viernes en la tarde recogí lo básico, documentos, ropa para los niños, algo de dinero. Dejé muebles, trastes, hasta la tele. Ni siquiera le avisé al dueño de la casa. Cerré la puerta, les dije a mis hijos que íbamos a ver a su tía. Y nos fuimos sin mirar atrás. Desde entonces no he atrevido a volver, ni para recoger lo poco que quedó. Mi abuela era costurera, trabajaba en una maquila grande acá en León. Ahí conoció a una mujer que le contó la historia más insólita que jamás haya escuchado. Y mira que en la maquila se decían muchas cosas, gente que venía del norte, de Michoacán, de la sierra, de pueblos donde todavía se habla purépecha o náhuatl, todas con historias raras. Pero esta, mi abuela la recordaba con una claridad que te deja frío, porque no era una leyenda. Era algo que le contó a alguien de carne y hueso, alguien que conocía de frente, que veía todos los días cosiendo botones. Esta muchacha, porque entonces tenía como 26 años, le dijo que su papá le había dejado una casa en San Miguel de Allende, en el centro, por la zona donde las calles todavía son empedradas.
Una casa vieja, enorme, de esas coloniales con patios al centro y cuartos alrededor, techos altísimos, portones de madera gruesa, de los que ya no se ven más que en fotos. La historia tenía que ver con la casa y con el papá de esa mujer. Según le contó, la relación con él siempre fue difícil. Nunca la trató como a los demás hijos, siempre distante, frío, como si ella fuera una sobrina incómoda. Cuando era niña, pensaba que era por su carácter, por lo callada. Pero ya más grande, su mamá le confesó que el señor siempre había dudado que fuera suya, que decía que no se parecía a él, que creía que su esposa lo había engañado. Mi abuela vio una foto de él y otra de ella y dijo que eran idénticos. Ojos, nariz, hasta la forma de la mandíbula. Eran la misma persona, pero con décadas de diferencia. Cuando ella se casó, sin que nadie se lo esperara, el señor le regaló la casa. Así directo, es tuya, váyanse para allá. Ella sospechó que más que un regalo, era una forma de mandarla lejos. Los demás hermanos se quedaron trabados. A ninguno les había dado ni medio terreno, ni un carro viejo, nada. Y de pronto a ella le daba una casa entera en San Miguel. La casa era demasiado grande para 2 personas. Ella y su esposo decidieron que solo ocuparían una parte. Una sola ala, cocina, una recámara, baño y la sala. Lo demás quedó cerrado. Habitaciones vacías, cuartos con muebles tapados con sábanas gruesas para que no juntaran polvo. Pero hay casas que no toleran que las dejen a medias. Casas que no se tranquilizan nomás porque tú cierres una puerta. La casa estaba ubicada a unas 4 cuadras de la parroquia, en una calle angosta que subía en curva y olía a piedra mojada incluso en los días secos. La fachada era de cantera vieja, comida por los años, con ventanales altos, protegidos por herrería gruesa en forma de espirales. Al centro, un portón doble que abría hacia adentro con un chirrido que parecía quejido. Cuando entraron por primera vez, el aire se sintió pesado, como si nadie hubiera respirado ahí en años. Los muros eran gruesos, de adobe y cal, y el interior estaba fresco. Demasiado fresco, incluso al mediodía. Había columnas que dividían el patio, un pasillo con bóveda de ladrillo y escaleras empotradas en la pared. En la decoración quedaban restos del gusto extraño del padre. Máscaras prehispánicas colgadas en las paredes, pedazos de obsidiana incrustados como protección y pequeños nichos con figuras que no eran ni cristianas ni indígenas, sino una mezcla que inquietaba más de lo que decoraba. En el comedor principal, que no usaban, había una vitrina con huesos. Mi abuela le preguntó si eran de animal. Su compañera solo le dijo, eso decía él. Los primeros días pasaron sin novedad, hasta que la humedad empezó a meterse por las juntas de los muros. Primero fue un pequeño parche de salitre cerca del zócalo, luego más en las esquinas. Se inflaron las paredes, se abrieron grietas. Del techo comenzaron a caer gotas aunque no lloviera. Goteras sin tormenta, humedad sin nubes. La casa se estaba pudriendo desde adentro.
como si rechazara ser habitada. Una mañana amanecieron con las sábanas húmedas, el colchón mojado por debajo, y al día siguiente los zapatos flotaban en un par de dedos de agua acumulada en el piso. Fue el esposo quien quiso abrir los cuartos cerrados para ventilar. Quitaron las sábanas de los muebles, abrieron ventanas que no daban a nada, pero el agua empeoró. Noches después, la casa se inundó por completo. No llovía ni una gota afuera, pero adentro el agua subió hasta las rodillas, hasta la cintura, hasta el pecho. La mujer, en un intento desesperado, logró salir. Abrió la puerta principal, pero el agua no se iba. Era como si la casa estuviera llena por dentro, pero sellada con fuerza desde afuera, como una pecera. Su esposo se resbaló en las escaleras del patio, cayó al agua y no volvió a salir. El charco lo tragó. Desapareció sin dejar rastro. Ella gritó, pataleó, buscó, y en algún momento el agua empezó a bajar sola, como si alguien la succionara desde abajo. Fue así como vio una rendija. Entre los mosaicos agrietados del pasillo central había una tapa de piedra. Bajo ella, una escalera de caracol descendía al sótano y al fondo un pozo negro, profundo, cavado en roca viva. Se acercó, se asomó. Adentro había una serpiente. No una serpiente viva, era de piedra o de metal, de color dorado, con ojos incrustados de jade y la lengua afuera. El agua no solo bajó, temblaba. Cada tanto el espejo del pozo se estremecía con ritmo, como si algo debajo respirara, como si lo que fuera que vivía allá abajo tuviera corazón y ese pozo fuera su garganta. Esa agua fue la que subió e inundó la casa. La mujer no bajó más. Cerró la piedra, volvió a colocar los mosaicos y durante días la casa entera se mantuvo en silencio. Sin humedad, sin ruidos, sin goteras. El salitre desapareció, el olor a encierro se fue. Los espejos dejaron de empañarse y hasta las paredes que antes sudaban volvieron a secarse. El pozo se vació y la víbora se fue. Hasta aquí llega la historia que le contaron a mi abuela. Pero si a mí me preguntas qué pasó, estoy seguro de que el papá de la muchacha los mandó allá para calmar el hambre o la sed de lo que vivía debajo. Y tan pronto se cobró con la vida del esposo, la casa recuperó su esplendor. La humedad se fue. Los cuartos dejaron de oler a encierro. Las máscaras prehispánicas dejaron de hacer ruidos extraños por las noches. Ya no tenía sentido que ella viviera ahí, sola en una casa tan grande que no era suya ni lo iba a ser nunca. Se regresó a León, pero no con su familia. Consiguió un departamento chiquito cerca de la maquila, donde pasaba más tiempo en la costura que en su casa. Y nunca volvió a San Miguel. El señor recuperó su casa y de hecho, inmediatamente se fue a vivir para allá.